2012. El despertar de una nueva era. ...2012... Año de la profecía. Muchas civilizaciones antiguas experimentaron un cambio climático y fueron destruidas. Pero sus profecías quedaron plasmadas en sus intrigantes monumentos, augurando que el próximo gran trastorno climático ocurrirá en 2012. Hoy nuestro clima está cambiando. ¿Se está cumpliendo la profecía? Probablemente se generará un debate sobre el significado de estas profecías y la fecha de 2012, al estar basadas en experiencias reales de personas reales. Pero nuestros sistemas políticos y científicos decidieron que nuestro cambio climático se debe únicamente a las emisiones de CO2. Las opiniones contrarias han sido rechazadas o consideradas una herejía. Sin duda, los reduccionistas del CO2 han aconsejado siempre el uso de energías sostenibles y otros cambios que deberían haberse adoptado mucho antes. Pero muchos científicos han desafiado ese consenso general. No es el CO2, argumentan, sino un cambio natural. Ya ha ocurrido antes, pero son mantenidos al margen y su trabajo ignorado. Pero su opinión debería escucharse, la que dice que el cambio es algo natural, ya que nuestro planeta no es más que un pequeño espectro en la inmensidad de un universo en constante evolución. Así que, por favor, miren, escuchen y decidan por ustedes mismos. Si habla con paleontólogos, si habla con astrofísicos, si habla con personas que entienden de ciclos naturales, verá la situación de forma diferente. Y ellos se quejan de que su opinión no se está teniendo en cuenta. Cuando los comités de las Naciones Unidas hayan elaborado unos informes políticos, o digámosles informes de la ciencia, para los que dictan las leyes, qué políticas deberían llevarse a cabo, qué deberían comprender los políticos, el mensaje se simplifica muchísimo y las voces discrepantes son erradicadas. Así que tenemos un consenso, que en ciencia es basura. En ciencia no se trabaja en consenso. Siempre hay una corriente mayoritaria que cree en una situación determinada. Y luego hay una corriente discrepante que trabaja continuamente contra ella. Eso es la ciencia. Y es muy importante. Y todos los grandes avances han surgido de una corriente discrepante de conocimiento. Hay que luchar para que esa visión se tenga en cuenta. Y hay que hacerlo presentando información objetiva, de hechos. Cuando le tienes apego a una idea, cuando tu razón de ser es que ocurren ciertas cosas, en vez de ser ancho de miras y decir, creíamos que esto estaba ocurriendo por esta razón, pero de hecho hay pruebas de que no es así. Podemos cambiar de opinión porque somos personas inteligentes y queremos guiarnos por lo que es correcto, no por lo que estábamos apegados como si fuera un dogma. Sin embargo, lo que está pasando en realidad es que el Partido de los Verdes está tan obsesionado con su calentamiento global, tenemos que hacer algo al respecto con los gases y la contaminación, que no quieren oír que esto no está ocurriendo, porque su razón de ser son los retos. De esta forma pueden venderse a ellos mismos, obtener respaldo y apoyo. Y por eso deben proteger esa razón de ser.
Todo es una construcción vibracional, incluso los cuerpos, todo. Las situaciones, las organizaciones, son construcciones vibracionales. Y este fenómeno llamado resonancia por simpatía, por el cual, por ejemplo, si tenemos 3 violines y hacemos que las cuerdas toquen una determinada nota, una determinada frecuencia, e introduces un nuevo violín y lo dejas ahí, ese violín captará la frecuencia de los otros 3 y empezará a vibrar con la misma nota. Esto lo he visto en política, lo he visto muy a menudo. Las personas se meten en política, entran en una construcción política, que es como funciona, llámalo proyecto si quieres. Entran con la mejor de las intenciones y gradualmente la construcción les hace vibrar con la misma nota. A finales de los 90, después de que se hubiera vendido la idea de la situación exterior a este nivel, empezaron a llegar nuevos datos. Investigadores experimentados, especialmente astrofísicos, empezaron a decir: el Sol está haciendo cosas que no habíamos visto antes, y hemos descubierto una relación entre la energía magnética del Sol y el clima. Eso no lo habíamos sospechado antes. Así que esto debería tenerse en cuenta. ¿Nueva información? Deberíamos echarle una ojeada. Pues esto no es lo que está ocurriendo. Nueva información, esto es un problema. Enturbia las aguas. No podemos dar varios mensajes a la vez. Los políticos necesitan una orientación clara. Y la ciencia no quiere decir, no estamos muy seguros acerca de esto. Eso significa que nuestros ordenadores no pueden hacer predicciones. Así que de hecho no hace falta que nos den todos esos millones porque no podemos responder a sus preguntas. Y la ciencia no va a decir esto. Así que el sistema científico defiende su posición. Los grupos ecologistas que han aprovechado todo esto para hacer campaña no están dispuestos a cambiar. Y los medios de comunicación... Hay muchos periodistas científicos que se han comprometido y han liderado estas campañas. Ellos tampoco van a cambiar tan fácilmente. Así que ahora mismo hay una especie de conflicto, lo que da bastante miedo porque significa que el tema en sí, que es un gran problema, no se está debatiendo, ni está obteniendo recursos financieros. El clima es inestable. De hecho, siempre ha sido inestable, pero no lo hemos notado, porque hemos estado viviendo en un periodo relativamente estable. Y la humanidad se ha vuelto cada vez más vulnerable al cambio climático, a la fluctuación natural. Hoy en día, la población mundial es de 6.000 millones. En los próximos 13 años habrá 1.000 millones de bocas más que alimentar. El petróleo está a punto de agotarse. Toda la civilización industrial, todo lo que nos rodea, está basada en el petróleo. Gas en algunos casos, pero especialmente en el petróleo. Y cuando se agote por completo, ya ha pasado en los Estados Unidos, en el Mar del Norte, el precio, según yo lo veo, va a tocar techo. Y eso va a desestabilizar la economía mundial. Los que toman las grandes decisiones, los poderosos e influyentes, saben todo eso. No tengo ninguna duda de que lo saben. Debe ser cierto que el dióxido de carbono causa el calentamiento global, porque los mejores científicos del mundo lo dicen. Bueno, esto es lo que nos hacen creer. De hecho, hay un gran número de científicos que cuestionan esto y que aportan pruebas extremadamente convincentes que demuestran que la causa no es el dióxido de carbono. Marte y los otros planetas también están experimentando un calentamiento. ¿Se conducen muchos camiones en Marte? Bueno, yo no los veo. Ahora mismo en Marte hay solo 2 rovers. Vale, de acuerdo, hay un cambio climático y esta teoría, de hecho, ofende a muchos científicos. Hay muchos científicos que están en total desacuerdo con el cambio climático. Dicen, hay otras explicaciones, ya ocurrió en el pasado, está ocurriendo ahora, es normal, es un ciclo normal. ¿Por qué está todo el mundo tan preocupado? En cuanto a los ciclos,
Se habla de que el Sol está entrando en una nueva zona de la galaxia, una nueva parte de la galaxia en la que no hemos estado desde hace miles de millones de años. Hay muchas lagunas en astrofísica. Ninguno de esos científicos sabe exactamente qué causa los ciclos solares. Si pensamos en el Sol, hasta hace bien poco la ciencia consideraba que el Sol era un punto de luz constante, como un reactor nuclear, virtualmente constante. Se llamaba la constante solar. Si nos centramos en la luz solar, es bastante constante. De hecho, incluso la luz solar tiene un ciclo de 11 años. Varía en 0,1%. Bueno, eso no es constante, ¿verdad? Pero a nivel magnético, nadie se fijó en los ciclos magnéticos del Sol hasta hace poco. No teníamos los instrumentos. Ahora tenemos los instrumentos y vemos que el Sol es, en cierto modo, como una mujer. Tiene periodos, tiene ciclos y algunos de ellos son a muy largo plazo. Antes decíamos que la ciencia no estaba interesada en eso. La ciencia es muy patriarcal. Aunque suene extraño, creo que no puede aceptar los periodos y los ciclos. Y no quiere entrar en predicciones. A la ciencia solo le interesa la realidad externa, objetiva y consensual. Esto es más que suficiente si quieres construir algo en ingeniería. Pero es solo la mitad de la historia, la parte interna, el alma, nuestro sueño. Nada de lo que hemos creado habría sido posible sin soñarlo antes. No tengo ninguna duda de que es el Sol. Y es asombroso, es realmente asombroso pensar que si el Sol incrementa su potencia, puede afectar a la Tierra. ¿Es eso posible? Desde hace tiempo he podido comprobar que el Sol es cada vez más caliente. Debe de haber alguna relación. Lo que pasa aquí es que, en vez de encarar este tema tan fervientemente, en vez de intentar vender un problema prefabricado con fines grotescos, deberíamos decir, espera un momento, ¿cuáles van a ser los efectos del calentamiento global? Porque deberíamos empezar mitigándolos en aquellas zonas del mundo donde va a ser un gran problema. Y tenemos que empezar a ver cómo podemos obtener grandes beneficios de las cosas buenas que conlleve. En todo el mundo. El hecho de centrar toda la atención en el tema del dióxido de carbono nos impide empezar a hacer grandes cosas. Lo que vemos hoy en día en cuanto al calentamiento global y el cambio climático y todo lo relacionado con ello, no creo que sea causado por la mano del hombre, por las emisiones de nuestros vehículos, las fábricas, etc. No digo que estas cosas sean buenas, ni mucho menos. De hecho, son bastante desastrosas, puesto que están agotando rápidamente los recursos naturales. Pero hay otra corriente de opinión sobre lo que está causando el cambio climático en la Tierra, y dice que es el Sol el responsable. Es el Sol. Y el Sol mismo está siendo afectado también por fuerzas cósmicas. Vivimos en un universo cambiante y sería iluso por nuestra parte pensar lo contrario. Si miramos los gráficos de lo que llamamos ángulo de inclinación de las manchas solares, cuando increíbles explosiones de energía han sido emitidas por el Sol, algunas del tamaño de la Tierra, algunas incluso del tamaño de Júpiter, y esta es una expresión física de un incremento en la actividad solar y en la radiación solar que se transmite por el sistema solar a través de lo que llamamos el viento solar. Cuando nos fijamos en los gráficos en momentos de mayor actividad solar como estos, y los gráficos de las temperaturas terrestres, y luego cuando la actividad de las manchas solares desciende y la cantidad de radiación solar emitida desciende, también lo hacen las temperaturas. Y creo que eso nos dice algo. Si hay una erupción solar 2,5 veces mayor que la que hubo en 1999, que destruyó la red eléctrica de Canadá, la red eléctrica de todo el mundo dejará de funcionar por completo como mínimo durante varios años. Las erupciones solares asociadas a las manchas solares son erupciones repentinas de las partículas y la energía electromagnética almacenadas en la corona solar. La actividad solar varía según un ciclo de 11 años, y en su punto álgido, teóricamente, hay más manchas solares y por ello más erupciones solares.
Las manchas solares son áreas más oscuras y frías que las demás áreas del Sol, y cuando empiezan a aparecer más manchas, algunos investigadores teorizan sobre la posibilidad de que una erupción solar enorme llegue a la Tierra, lo que tendría consecuencias desastrosas. Pensemos en ello. Si no tenemos electricidad, todo se detendrá. La sociedad entera se colapsará. En solo 2 semanas no tendremos comida, no tendremos bebida, no tendremos dinero, nada volverá a funcionar. Las personas se empezarán a matar entre ellas al cabo de 2 o 3 semanas. Las sociedades que no tienen electricidad podrán sobrevivir, pero nosotros no podremos sobrevivir. Esto es lo que puede ocurrir, con una alta probabilidad. Y esta es también la razón por la que han enviado tantas sondas hacia el Sol, para ver qué pasará en 2012, porque esperan problemas muy graves. Lo saben, pero hasta ahora no han querido hablar de ello. Sin embargo, nuestro planeta Tierra tiene también muchas variantes, muchos factores que podrían causar o empeorar el cambio climático y podrían alterar el comportamiento humano. Factores como el campo magnético, que nos protege de los rayos solares y cósmicos perjudiciales, y la pulsación de la Tierra, una resonancia Schumann, que son las ondas electromagnéticas que existen entre la ionosfera y la superficie terrestre y que vibran a unos 8 hercios por segundo. Algunos investigadores relacionan estas ondas electromagnéticas naturales con las ondas cerebrales humanas y creen que un cambio en esa resonancia podría afectar el comportamiento humano. Me he pasado gran parte de mi vida estudiando e investigando textos sobre tradiciones, culturas y sabidurías antiguas de aquellos que vivieron antes que nosotros. Y de hecho sus textos, algunos se remontan a 18.000 años atrás. Esto es antes de la última era glacial. Todos apuntan a este momento de la historia y dicen que estamos viviendo un momento inédito. En las palabras que ellos nos dejaron describen esta era como una era repleta de cambios. Todos hemos oído hablar sobre las profecías que convergen en este momento de la historia. Estas profecías no significan mucho para nosotros los occidentales porque tendemos a pasarlas por alto. Pero como científico, como antiguo geocientífico, puedo decir que estamos viendo parámetros mensurables que están cambiando y parece ser que están convergiendo. Por ejemplo, los campos magnéticos de la Tierra están declinando rápidamente. Llegaron a su punto máximo hace 200 años y han declinado de forma sistemática y constante hasta llegar hoy en día al nivel magnético global más bajo en los últimos 200 años. Según nuestros archivos geológicos, esto ha ocurrido al menos 14 veces en los últimos 4,5 millones de años. En general, en el pasado ha habido un precursor en lo que los científicos llaman una inversión o una vuelta atrás en los campos magnéticos de la Tierra. No la Tierra físicamente, sino el sentido energético del campo. Y el día que esto ocurra será un día muy extraño. Obviamente hay gente que ya ha vivido esto antes y ha dejado huella en sus tradiciones. La tradición bíblica habla de esto, la tradición egipcia. Lo que sabemos es que los campos magnéticos y nuestros cuerpos están muy relacionados. Un cambio en los campos magnéticos de la Tierra afecta a nuestro sueño. Hay personas que hablan de sueños muy intensos y vívidos, a las pautas del sueño, el tiempo y el espacio. Hay personas que sienten que el tiempo se acelera. Así que, además del descenso de la intensidad magnética, hay un segundo parámetro que los antiguos llaman el latido de la Tierra. Los científicos lo midieron por primera vez en 1899. Se trata de una pulsación fundamental de unos 7,8 ciclos o hercios por segundo. Es una pulsación constante. Creíamos que era tan constante que nunca cambiaría. Construimos sistemas de comunicación, construimos armas militares basándonos en esta pulsación. A partir de los años 40, 50, 60, 70, 80 y 90, esa pulsación empezó a incrementarse. Nuestros cuerpos, nuestras células, estaban sintonizadas a esa pulsación fundamental de la Madre Tierra, como decían los antiguos. Y nuestros metabolismos, nuestros cuerpos, ritmos, ciclos, se iban adaptando a la pulsación de la Tierra. Así que si la pulsación se incrementa, para nosotros es como si el tiempo se acelerara, porque intentamos mantener el ritmo de esa pulsación fundamental.
Tenemos entonces estos dos parámetros, la pulsación que está incrementando y el campo magnético que está decreciendo. Y según datos geológicos, al parecer, cuando estos dos parámetros convergen, el resultado es lo que los antiguos llaman el cambio de era, el cambio a otro mundo. En estudios sobre inversiones geomagnéticas, se descubrió que cuando el campo magnético se debilita y se reduce, en algunas partes del planeta se crean zonas con fragmentos de campo invertido. Y todo esto se está empezando a analizar porque se ha descubierto que el campo magnético de la Tierra se está reduciendo bastante. Lo ha estado haciendo desde hace 200 años. Hay una gran zona de campo magnético invertido en Sudáfrica. Así que todo parece apuntar a que hemos empezado a sufrir una inversión geomagnética. Es un área de investigación muy interesante, cómo el campo magnético de la Tierra está relacionado con los cambios que estamos experimentando. Sabemos que en este momento el campo magnético de la Tierra está a punto de cambiar. De hecho, se está debilitando. Lo que está ocurriendo es que están apareciendo zonas de polaridad opuesta en diferentes lugares, como en Sudáfrica, por ejemplo. Así que, a medida que el campo de fuerza se debilita, la Tierra está más expuesta a las fuerzas e influencias externas que cuando el escudo del campo de fuerza es más fuerte y nos protege de influencias externas. Es como un paraguas. Si lo abres, la lluvia no te alcanza. Si lo cierras y está lloviendo, esa lluvia te va a mojar. Todo esto parece tener algo que ver con los cambios que estamos viendo hoy en día. Si va a tardar 100 años en producirse un cambio completo o va a desencadenarse un conjunto de acontecimientos súbitos, nadie lo sabe. Hay quien hace predicciones, propone teorías, especula, pero nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que se encuentra en un proceso de cambio y que ya lo ha hecho varias veces con anterioridad. Hay muchas teorías sobre qué origina una inversión geomagnética o inversión del campo magnético y qué efectos tendría sobre el planeta y sobre nosotros. Pero lo que más preocupa a algunos investigadores es una inversión del polo geográfico. Se trata del desplazamiento del eje de rotación de la Tierra o disminución de su manto. Mientras continúa el debate sobre qué acontecimientos nos depara el futuro próximo, Patrick Garrell cree saber cuándo y cómo dichos acontecimientos van a ocurrir. Nadie sabe qué teoría tenían los mayas. Ningún científico conoce hoy en día la teoría del ciclo de las manchas solares. Invertí muchos años en desarrollar esta teoría. ¿Por qué es correcta esta teoría? Yo fui la única persona del mundo, hace unos 30 años, fui el único que postuló billones de cuásares en los infrarrojos que tienen la velocidad de la luz, alejándose de nosotros. Hace 17 años salí en la televisión belga explicando que el universo se está acelerando, que la expansión se está acelerando, porque tenía una nueva teoría sobre el universo. No es tan difícil, es una teoría fácil, todo el mundo puede entenderla. Tenía una hora para explicarla a todo el mundo. Y con este conocimiento, puesto que poseo tantos conocimientos sobre astronomía, fui capaz de descodificar el códice Dresden de los mayas y encontrar esta teoría, una teoría desconocida. Y como nadie la conocía, nadie podía hacer cálculos. Esta inversión de la rotación de la Tierra puede encontrarse en el libro de los muertos de los egipcios. Un francés, Albert Schlossmann, lo tradujo hace 25 años, casi 30 años de hecho. Y ha escrito unos 10 libros sobre este tema. Y nadie le creyó. Pero en su traducción encontramos algunos códigos astronómicos y nosotros pudimos decodificarlos. Hablaban del movimiento de Venus por encima de Orión. Venus era muy importante para los mayas y Orión, tal como sabemos ahora, era muy importante para los egipcios. Si combinas los dos,
puedes ver por qué diseñaron un código astronómico con Venus, el Sol y Orión. Y el próximo código para Venus y Orión será en 2012. En casi todas las culturas existen mitos sobre inundaciones, y en estos mitos y en escritos antiguos, Patrick encontró las claves de su investigación sobre la inversión de polos magnéticos. En todo el mundo hay cientos de historias sobre inundaciones, y en muchas de estas historias, desde los barcos donde se refugiaron los supervivientes, solo eran visibles los picos más altos de las montañas. ¿Cómo puede explicarse eso? Nadie conoce la existencia de una inundación de tal magnitud. Pero si hay una inversión de polos magnéticos, según los egipcios, la Tierra empezará a rotar al revés. Una diferencia de 360 grados. ¿Cómo es eso posible? Ahora mismo la Tierra está rotando en este sentido. Si una ola de partículas solares caen dentro del campo magnético terrestre, crearán una corriente opuesta y, en ese momento, el centro de la Tierra, que solo tiene 1200 kilómetros, se girará al revés. Si ahora está así, se pondrá cabeza abajo, así que la Tierra empezará a rotar en sentido contrario. Si consideramos que en el Ecuador la velocidad es de 1600 kilómetros por hora, y eso se parará en un día y empezará a rotar en sentido contrario, hay una diferencia de velocidad de 3000 kilómetros por hora. Si conducimos un coche a gran velocidad y frenamos, salimos despedidos hacia adelante. Lo mismo pasará con los océanos. La corteza exterior de la Tierra detendrá su rotación y empezará a hacerlo en sentido contrario. Pero los océanos no podrán detenerse y seguirán avanzando. Esto generará una ola inmensa de 2 kilómetros de altura. Y esa es la explicación de por qué la historia de Noé es verdadera. Y solo hay dos posibilidades de supervivencia: las montañas más elevadas o un barco de características inimaginables. No es ningún secreto que estos acontecimientos ya han ocurrido en el pasado, y de hecho, algunos investigadores y arqueólogos aseguran que la legendaria ciudad de la Atlántida desapareció debido a una inversión de polos. Los supervivientes huyeron a Egipto junto con los conocimientos adquiridos en el pasado, pero estas afirmaciones no pueden corroborarse al no haberse podido demostrar la existencia de la misteriosa Atlántida. Ahora tenemos muchas más pruebas, pero la mayoría de estas pruebas las encontramos en Egipto, en un lugar de grandes dimensiones llamado el laberinto. ¿Qué esperamos encontrar en ese laberinto? Primero, cómo era la Tierra antes de la inversión de polos previa. Después de la inversión, hace unos 12.000 años, la bahía de Hudson se encontraba bajo el polo sur de entonces, lo que hoy es el polo norte. Y en un día, América se movió 3.000 kilómetros hacia el sur. Surgió de debajo del hielo. Y la Antártida se hundió en el hielo. Una gran parte de la Antártida no estaba cubierta por el hielo. Y es allí donde existió la civilización de la Atlántida. Y en un día se destruyó por completo. Y en ese lugar espero encontrar mapas de la Antártida y de la Atlántida. ¿Qué más podemos encontrar? Unos conocimientos muy avanzados en matemáticas y astronomía. Porque los egipcios se llevaron consigo libros desde la Atlántida a su país.
Y en el laberinto dibujaron un mapa gigante del zodíaco en el cielo. Y en una habitación especial, llamada el Círculo del Oro, dibujaron otro de 360 grados, en el que calculaban cuándo iba a ser la próxima inversión de polos magnéticos. Y como los mayas, también afirmaron que sería en 2012. Y eso es lo que debemos encontrar. La razón por la cual los antiguos han querido mantener en secreto este conocimiento hasta tal extremo es un misterio. ¿Por qué no exponerlo ante todo el mundo? Hay que entender que el conocimiento es poder. ¿Qué sabemos hoy en día de las armas atómicas de destrucción masiva? No sabemos nada. Solo los científicos lo saben. En el pasado ocurría lo mismo. Los sacerdotes supremos lo sabían, pero tenían que mantenerlo en secreto. El hecho de saber cuándo la luna iba a ponerse delante del sol les confería poder. Si todo el mundo lo hubiera sabido, habrían perdido ese poder. Así que fueron muy listos y pensaron, lo codificamos para que, en el futuro, aquellos que sean lo suficientemente listos lo puedan traducir. A mí me ha costado muchos años de codificarlo, pero lo he logrado. Y si hay otras personas en el mundo que puedan revisar mis estudios, llegarán a la misma conclusión. Tenemos una teoría que no se conoce, y algo muy grande va a ocurrir. Como ocurre con la mayoría de profecías, la profecía maya de 2012 puede tener muchas interpretaciones. El fin del mundo o el fin de una era tienen varios significados para distintas personas. Pero si analizamos más a fondo la historia de los mayas y otras civilizaciones antiguas, podremos comenzar a entender verdaderamente su legado. Los antiguos mayas dejaron algo en sus textos, calendarios y monumentos que tenía una gran importancia. Pero, ¿quiénes fueron los mayas? ¿Y qué tenían de especial? Una de las cosas interesantes sobre los antiguos mayas es su precisión. Fueron el único pueblo de Centroamérica en desarrollar un lenguaje y una escritura similar al que conocemos de los antiguos egipcios. Pero fueron el único pueblo de Centroamérica en desarrollar un sistema equivalente al de los jeroglíficos egipcios. Por esta razón, sabemos tantas cosas de ellos, sus creencias, sus conocimientos, pero aparte de eso también tenían una extraordinaria habilidad para las matemáticas. Por ejemplo, tenían el número 0. Nosotros ya damos por sentado el número 0. Pero los antiguos romanos no lo tenían. En la antigua Roma se utilizaban los números romanos. Imagínese cómo debía ser multiplicar dos números romanos. Debía de ser una pesadilla. Pero con el sistema numérico de los mayas eso no era tan difícil, igual que con el nuestro. Así que eran muy inteligentes y tenían una gran habilidad para las matemáticas. Además, eran unos astrónomos sobresalientes. Así que ese pueblo destacaba notablemente por encima de todas las demás civilizaciones antiguas. Cuando comencé mis investigaciones sobre los mayas, empecé a sentir un gran aprecio por ese pueblo. En mis viajes durante los años 80, en los que conviví y trabajé con los mayas de forma desinteresada, quise devolverles de alguna manera a ese pueblo todas sus aportaciones. Sentía que podía recuperar algunos de sus artefactos que se habían perdido con el tiempo. Los mayas ya no utilizan el calendario de cuenta larga. Hoy en día utilizan el de 260 días, y esa es la pieza fundamental. El calendario de 260 días es la combinación de 13 números con 20 días. La idea era que cada día tiene una atmósfera energética y cualidades propias. Y el día en el que naces te otorga unas características concretas, una predisposición a ciertos rasgos. Así que cada día tiene un sabor propio, unas características propias, algunas buenas y otras no tan buenas, similar en cierto modo a la astrología occidental.
¿Cuáles son las ventajas de utilizar el calendario maya? Bueno, no le servirá para saber cuándo tiene que mandar una postal de Navidad a su familia. Pero los mayas no solo utilizaban su calendario para dejar constancia de sucesos y días señalados, así como futuros acontecimientos, sino que cada día tenía un nombre distinto. Y cada nombre traía buena suerte o mala suerte. Era como un tipo de astrología, casi como el horóscopo chino, con el mono y demás. Cada día tenía un nombre, y a uno lo nombraban según el día en que nacía. Y eso predeterminaba tu posición en la vida, aunque suene absurdo. Estabas marcado por ese día. Los mayas aún utilizan parte de ese calendario, el llamado calendario Xolkin de 260 días. Aún lo usan para saber qué días serán propicios y qué días no lo serán, cuándo deben hacer ciertas cosas y qué acontecimientos pueden esperar. Y también utilizan los ciclos temporales para hacer predicciones. De hecho, si hoy en día habla con los descendientes de los antiguos mayas, le dirán que saben que en 2012 van a ocurrir cosas porque encaja con otros ciclos. Los hechos pasados siguen una equivalencia temporal. Mirándolo de esa forma, podemos considerarlo como una especie de astrología. El calendario maya es de hecho un complejo sistema de numerosos calendarios que funcionan conjuntamente para conseguir diferentes objetivos. El llamado bloque central es el ciclo Xolkin de 260 días. Consiste en símbolos de 20 días, cada uno con 13 variaciones. El período de 260 días es clave porque no solo representa el período de gestación humana, sino que también es el común denominador de los ciclos del Sol, la Luna, Mercurio, Venus y Marte. Junto con este ciclo, los mayas usaban el calendario Haab, que es el calendario solar de 365 días y que consiste en 18 meses de 20 días con un mes más corto, de 5 días al final. Esos días y meses funcionan de manera similar a la del calendario gregoriano. Cuando las combinaciones de ambos calendarios coincidían en una fecha, ese período se llamaba ronda del calendario y ocurría exactamente cada 52 años, el período más breve de tiempo en el que los dos calendarios se podían sincronizar. Los mayas calcularon períodos de tiempo más largos utilizando un sistema para contar de 5 decimales. En este sistema, el Baktun era el período de tiempo más largo, hasta llegar al más corto, que era de un solo día. La fecha final de 2012 se calcula a partir de este sistema. Y el gran ciclo de 13 Baktunes tiene este aspecto, obteniendo un período de tiempo desde el 11 de agosto de 3114 a.C. hasta el 21 de diciembre de 2012. El ciclo de 13 Baktunes ha sido escrutado al detalle y correlacionado con los calendarios Xolkin, Haab y con nuestro calendario gregoriano, hasta llegar a la fecha final de 2012. Es importante tener en cuenta que el funcionamiento completo de los calendarios es mucho más complejo y que los investigadores han tardado décadas en descifrar apenas una parte de la información encontrada en monumentos y textos antiguos. El calendario maya puede facilitar la conexión entre nosotros y la naturaleza porque cuando estudiamos el calendario maya y lo seguimos, entramos en una relación más estrecha con los ciclos de la naturaleza. Toda mi filosofía se basa en la observación de los ciclos de la naturaleza. Toda mi filosofía se basa en la observación de los ciclos de la naturaleza. Todo, desde el crecimiento de las plantas hasta el nacimiento y el ciclo de vida del ser humano, hasta ciclos mayores que encontramos en el universo, los planetas y el gran ciclo de la procesión, ese gran ciclo procesional de 26.000 años. El calendario Xolkin de 260 días es la clave de los distintos campos de la experiencia humana. Cuando llevamos el mismo ritmo, cuando estamos en armonía con este calendario, inmediatamente experimentamos una unión más íntima con la naturaleza y con los otros seres humanos. Este tema de la profecía de 2012, mucha gente se pregunta de dónde ha salido. Bueno, en realidad es bastante sencillo. En los siglos XVIII y XIX se empezaron a decodificar los jeroglíficos mayas. Los primeros a decodificarse fueron números porque eran el punto de partida más fácil.
Y descubrieron que los mayas escribían sus números a partir de una especie de sistema de calendario respecto al comienzo de su era. Había algunas fechas equivalentes después de la llegada de los españoles, anotadas en nuestro calendario y en el suyo. En particular, la fundación de una ciudad llamada Mérida, en el Yucatán. Al poner los dos calendarios juntos, pudieron decir que el comienzo de su era fue el 3114 a.C. y que el final iba a ser en el año 2012, el 21 o 22 de diciembre. Así es como sabemos que el fin del presente ciclo va a ser en el año 2012. Como ya sabemos, la Tierra gira sobre su eje a unos 23,5 grados en órbita alrededor del Sol. Esto provoca nuestras estaciones, porque en distintas partes del año, distintas partes del planeta están más cerca del Sol. Sin embargo, existe un fenómeno llamado la precesión del equinoccio, cuando la Tierra se tambalea sobre su eje como una peonza. Cada tambaleo tarda 26.000 años en completarse. Y la próxima consecución tendrá lugar en el solsticio de invierno del 21 de diciembre de 2012, creando la alineación del Sol del solsticio de diciembre al pasar por encima de la eclíptica, que es el recorrido del Sol que se observa desde la Tierra al alinearse con el halo de materia oscura de la Vía Láctea. Esto es lo que los mayas llamaron la encrucijada o el árbol sagrado. El árbol sagrado, o el árbol del mundo, la encrucijada, tiene una ubicación astronómica. Es la intersección entre la Vía Láctea y la eclíptica, en el cielo. Hay dos encrucijadas, una en Géminis y otra en Sagitario. La de Sagitario creo que es la más interesante, porque apunta al centro de la galaxia de la Vía Láctea. En un nivel espiritual, la encrucijada significa la cruz en nuestro corazón. Nuestro corazón es el lugar donde las luchas y la oscuridad del mundo se encuentran con los ejes verticales. Es como si el tiempo se encontrara con la eternidad. Es donde la luz se encuentra con la oscuridad. Es ese lugar mágico donde los contrarios se fusionan. Hay un mito en el que los señores de la oscuridad se encuentran con los emisarios de la luz y se desencadena una lucha que acaba generando el néctar del conocimiento. Es el lugar donde el reino del conocimiento cotidiano se encuentra con el lugar donde residen los señores del inframundo. Porque su encrucijada es el lugar del cielo donde se encuentra el camino hacia el inframundo. Y ese es el lugar del cielo con el que el Señor del solsticio del Sol de diciembre, Uno Junapu, se alineará en 2012. Es muy hermoso ver cómo la astronomía refleja la profecía y las enseñanzas espirituales. La encrucijada es el lugar donde podemos facilitar nuestro propio renacimiento y renovación. Creo que la localización temporal de esto será alrededor del año 2012, pero el lugar donde ocurrirá será dentro de nuestros corazones. Lugares como Chichén Itzá y Teotihuacán son famosos por sus alineaciones astronómicas. En la pequeña zona arqueológica en Chiapas llamada Izapa, encontramos imágenes de la futura alineación galáctica, entre otras. Este calendario de cuenta larga, que nos da la fecha final de 2012, parece que fue inventado hace unos 2100 años por una temprana cultura maya llamada la civilización Izapa. En la zona arqueológica de Izapa encontramos monumentos tallados y orientaciones que sugieren esta alineación galáctica única, que culmina en 2012. La alineación del Sol del solsticio de diciembre con el halo de materia oscura de la Vía Láctea. Justo en la encrucijada, donde la Vía Láctea cruza la eclíptica, esta alineación única ocurre solo una vez cada 26.000 años, y lo que yo descubrí examinando los monumentos tallados de Izapa es que en ese lugar se encuentra codificada la sabiduría perpetua asociada con esta alineación astronómica. No es solo astronomía. Hay una profecía y hay unas enseñanzas espirituales.
Creo que Izapa es como la zona cero de la profecía de 2012. Mi trabajo ha consistido en dar voz a estos centinelas mudos que se han conservado aquí. Mi intención, mi esperanza, es ser un conducto hacia la claridad. Una claridad que nos haga de nuevo conscientes de las primeras enseñanzas de 2012. Es muy importante ir directos a la fuente de la revelación, cuando ocurrió, porque parece ser que cuando ocurre una aparición y se deja constancia de su belleza, en los comienzos de la civilización maya, hay una tendencia con el paso del tiempo a que se diluya, o adaptada, se codifica en jerarquías y sistemas religiosos, sacerdocios, etc. Creo que es muy importante volver a conectar con la revelación original y sus fuentes. El mensaje espiritual que se ha conservado en los monumentos tallados de Izapa es básicamente el mismo mensaje que encontramos en el mito de la creación de los héroes gemelos. Así que básicamente los monumentos tallados retratan las mismas enseñanzas que encontramos en el Popol Vuh. En esa historia, en pocas palabras, se explica la relación entre 7 Guacamayo, el falso soberano, y 1 Hunahpu, que es la conciencia renacida, transformada en la relación entre la fuente cósmica verdadera y su centro. Esta dinámica entre 7 Guacamayo y 1 Hunahpu, y cómo los héroes gemelos provocan la desaparición de 7 Guacamayo y el renacimiento de su padre, 1 Hunahpu, es básicamente la enseñanza universal perpetua entre la relación entre el ego limitado y la conciencia, y la verdadera e ilimitada conciencia divina. Y el mensaje espiritual es que al final del ciclo tenemos la oportunidad de sacrificar o abandonar las ilusiones que nos mantienen fijados a ese estado limitado de conciencia, gobernado por los 7 guacamayos del mundo, siendo el 7 guacamayo el ego vanidoso y falso, el ego descontrolado. El ego siempre ha sido una ficción de conveniencia, pero de alguna forma, en los grandes ciclos de la historia, la humanidad ha perdido su conexión con la verdadera conciencia eterna, que es nuestro derecho de nacimiento, y se halla en el centro de nuestros corazones. Y cuando esa conexión se rompió, entonces el ego empezó a asumir esa función, y a partir de ese momento, las cosas fueron de mal en peor. Así que, en esencia, las enseñanzas nos hablan de la relación adecuada con el yo verdadero y eterno y cómo al final de la era podemos facilitar esa reconexión con nuestros propios corazones. La filosofía maya del tiempo. Hablemos del tiempo. ¿Qué relación tiene con la raza humana? Hemos estado persiguiendo al tiempo durante miles de años. Si nos fijamos en Stonehenge, vemos que una de sus características es la de ser un reloj gigante. Todo el mundo conoce más o menos el sol del solsticio de verano saliendo en Stonehenge, por encima de la Hillstone o piedra tope. Pero allí hay otras alineaciones. Y de hecho, todos los círculos de piedra fueron usados de forma similar para medir el tiempo y los movimientos del Sol y la Luna. Los mayas y estos pueblos tenían estructuras similares que hacían estas funciones. Una de las principales preocupaciones que tenían eran los días en los que el Sol pasaba directamente por encima de sus cabezas, que para ellos podría ser el comienzo de un nuevo año. Y la forma de verlo era plantando un enorme pilar de la medida de un árbol y fijarse en las sombras, y en el momento en que el pilar no proyectaba ninguna sombra. Al vivir en Europa, nosotros no podemos hacer esto, porque el sol nunca pasa exactamente por encima de nuestras cabezas. Pero en los trópicos esto es algo muy perceptible y muy importante. Así que el verdadero reloj con el que la gente siempre ha funcionado está de hecho ahí fuera. Es el movimiento del sol y las estrellas, los planetas, la luna y nuestra relación con todo ello. Por eso la esfera de nuestro reloj tiene 12 horas. 12 por 2 es 24. Todo se deriva del movimiento del sol.
Creo que los mayas percibían el tiempo como un proceso cíclico. No es una cosa lineal como en nuestra filosofía occidental del tiempo. El tiempo siempre se mueve en ciclos. Pero los mayas habían ido más allá en su interpretación del tiempo cíclico. No es tanto como un círculo que no tiene ni comienzo ni final, sino que el tiempo es como el ciclo de la respiración. Es como inspirar y expirar. Es como acercarse a la fuente original y alejarse de la fuente original. Y los mayas entendieron que esta interpretación del tiempo cíclico nos lleva a acercarnos y a alejarnos de nuestro verdadero yo. Forma parte de los ciclos del tiempo. Hay periodos de oscuridad creciente en la que la humanidad va olvidando su verdadera naturaleza. Y luego hay periodos en los que la humanidad va recordando su verdadera naturaleza. Y según esta comprensión exhaustiva de los mayas sobre los ciclos del tiempo, el año 2012 significa un punto de inflexión en el que cesaremos de alejarnos de nuestro verdadero yo, del centro infinito y eterno de los cielos. En vez de ello, vamos a cambiar de rumbo y tendremos la oportunidad de volver a una unión más cercana y más íntima con el Creador eterno y nuestro verdadero yo. La belleza del calendario maya, especialmente para la filosofía occidental y los occidentales, reside en la dimensión sagrada que confiere a la experiencia. La vida en el mundo moderno tiene unas ciertas características que nos hacen estar desconectados de la dimensión sagrada. La sabiduría de los indígenas, ejemplificada de una forma muy hermosa en el calendario maya, nos puede proporcionar una vía de entrada para volver a conectar con lo sagrado de nuestras propias vidas. Hay que entender que lo que sabemos de los mayas no es mucho más de lo que sabíamos hace 10, 20 o 30 años. Seguramente hay muchas más cosas que no sabemos. De hecho, los ancianos mayas nos lo dicen. Nos dicen que ellos saben cosas que sus antepasados les han transmitido, cosas sobre las cuales tenían prohibido hablar, y que desde hace bien poco están empezando a revelar porque nos estamos acercando a esta fecha crucial, el año 2012. Personalmente creo que es de necios pensar que lo sabemos todo. El sabio es aquel que tiene la mentalidad lo suficientemente abierta como para admitir que no lo sabe todo, que aún queda mucho por aprender. A menos que tengamos un cambio radical de conciencia, este es el futuro con el que un gran número de personas parecen estar de acuerdo. Y esto es lo que me asusta, un futuro sin alma. Entonces es cuando dejo de lado lo científico y lo político y hablo con mis maestros, los yogis y los chamanes, y me dicen que el Espíritu Divino no lo permitirá, no permitirá este deterioro del alma. Hay un proyecto humano y ella, la Gran Madre, lo destruirá todo, lo va a limpiar por completo. Se acerca un cambio muy profundo. No sé cómo va a ser. Nos han dado una fecha límite en el 2012. Tengo un maestro yogi del Himalaya y él dice lo mismo que los mayas o los hopis. Todos dicen que será repentino y que después de eso la gente se despertará. Será un cambio tan importante que cambiará la conciencia por completo. Pero también se espera que una gran parte de la población mundial muera. Creo que en cuanto al punto de referencia del año 2012, es como en la era de Acuario. ¿Dónde empieza y dónde acaba? Es parte de una especie de ciclo que tiene unos parámetros mucho más anchos que ese momento determinado del tiempo. Pero en términos generales, ya estamos empezando a intuir hacia dónde se encamina. Creo que hay una sobre la que existe más información de la que podemos manejar y asimilar. Así que, en cierto modo,
Debemos empezar en un nivel más interno. Todo empieza y acaba en nosotros mismos. Siempre ha sido así. Tenemos que hacer limpieza, simplificar, encontrar cuáles son estas verdades esenciales. Creo que muchos de nosotros ya lo hemos comprendido de forma instintiva. Así que, si pudiéramos alejarnos de nuestra hambre de posesiones físicas y transformarla en buscar una realización espiritual, y nos preguntaremos, ¿cómo podemos hacer eso? Creo que inevitablemente llegaremos a un punto en que en vez de querer tenerlo todo, empezaremos a rechazar, a desprendernos de cosas y a simplificar. Y probablemente ese será un tiempo de conflictos, porque cada día los medios de comunicación nos bombardean con mensajes de come más, consume más, compra más, posee más. Pero ya estamos inundados de cosas. Así que va a ocurrir un cambio en el que digamos, ¿para qué necesito todo eso? Va a ocurrir a un nivel muy básico. Vamos a darnos cuenta que tener menos va a ser beneficioso para todos. Si distribuimos un poco los recursos, si conseguimos más equilibrio, todo eso va a resultar un problema para nuestras clases tradicionalistas y dirigentes. Ahí está la cuestión. Así que va a haber un conflicto entre el nivel de vida que la gente desea obtener y mantener y esa conexión natural y preocupación por los que no tienen medios suficientes. Y esa clase de desequilibrios podríamos considerarlos desequilibrios morales, pero son desequilibrios materiales. Yo veo el 2012 como un punto culminante de esa experiencia. ¿Qué podemos hacer entonces? Podemos hacer mucho, pero a la larga tiene que haber la voluntad de hacer cosas. No es una voluntad política. Es la voluntad de cada uno de nosotros. Por eso tiene tantas similitudes con la era de Acuario. Porque la era de Acuario habla de la aldea global, sobre la igualdad de todos nosotros, sobre preocuparnos por nuestro hermano o nuestra hermana. Y ese es un ideal muy de Acuario. Desde mi postura astrológica, yo espero que la gente se enganche a este leitmotiv, sea cual sea. ¿Qué hay en 2012? ¿Los Juegos Olímpicos? ¿Por qué no lo proclamamos a los cuatro vientos? ¿Por qué no creamos un logo? Uno que plasme el caos en que vivimos. Creo que ese es el meollo del asunto. Ahora la gente sabe que esa palabra, que esa cifra que está dando la vuelta al mundo, sea como sea que salió a la luz, tiene algún significado y querrá saber de qué se trata exactamente y seguir el tema de cerca. Si será un desastre o el nirvana dependerá de dónde te encuentres. Será el nirvana si eres un pobre hombre que intenta sobrevivir en la zona más pobre de África, o será un desastre si formas parte de las clases dirigentes que controlan el mundo. Se está produciendo un cambio vibracional que va a crear una transformación espiritual en este planeta. Y uno de los efectos será que nuestra percepción del tiempo cambiará hasta el punto de que el tiempo transcurrirá tan deprisa que dará miedo. Porque el tiempo es una ilusión. Es la forma en la que observamos los acontecimientos. Puedes estar en el dentista y el tiempo pasarte muy lentamente. Puedes vaciar un fregadero lleno de agua usando una cucharilla y el tiempo pasarte aún más lentamente. Puedes estar en compañía de alguien que te gusta y el tiempo pasarte muy deprisa. Depende de nuestra relación con los acontecimientos. Y este cambio vibracional del que hablaba va a cambiar de algún modo nuestra relación con los acontecimientos. Vamos a observar que las cosas pasan cada vez más deprisa. Y este cambio vibracional va a despertar a la gente. Van a verse a sí mismos y al mundo de formas distintas a las de antes.
Si nos fijamos en la naturaleza y en los documentales que hablan sobre lo que ocurre en la naturaleza, veremos que esta es muy despiadada. Los animales se matan entre ellos por comida. La naturaleza es violenta. Los seres humanos también somos muy violentos. Yo pretendo cambiar nuestros hábitos. Deseo una nueva civilización basada en principios universales. Que no destruyamos más la Tierra. Que no matemos a otras personas. Por supuesto, mucha gente pensará que estoy hablando de New Age. Esto no es New Age. Yo hablo de renovarse a partir de principios nuevos. Podemos empezar de nuevo desde cero. ¿Cuánto tiempo durará? No lo sé, pero espero que miles de años. Porque, según los textos de los antiguos egipcios, llevamos casi 40.000 años de civilización avanzada. Y ese es un periodo de tiempo muy largo. No le presto mucha atención a las diferencias existentes entre teorías científicas. Creo que todas son muy interesantes. Sea lo que sea que ocurra en el mundo exterior, la única forma de facilitar el cambio y la transformación de dicho mundo exterior es a través de un ejercicio espiritual dentro de nosotros mismos. La transformación en el mundo material va siempre precedida de una transformación en el corazón espiritual. Personalmente, no he elegido prestar atención a este tema. Creo que debemos centrarnos en las cuestiones primordiales como ¿somos seres inmortales? ¿Tenemos un alma inmortal? ¿Tenemos la habilidad de conectar con lo eterno? ¿Qué es la muerte? ¿Qué hay más allá de la muerte? Creo que este tipo de reflexiones y meditaciones son los que representa el reto de 2012. Y todo ello nos invita a una relación más estrecha con nuestro verdadero yo. Una de las cosas que me animan a seguir investigando es la fe. En otras palabras, hay cosas que los antiguos sabían y que hemos olvidado. Y son las cosas que ellos querían que supiéramos, las que se encuentran codificadas en sus monumentos y en sus escrituras, como una forma de transmitir su tecnología a las generaciones venideras. Por esa razón estoy interesado en temas como las pirámides, porque si quieres construirte una pirámide es un trabajo muy arduo, realmente arduo. Y si lo haces es por alguna razón. La razón es que sabes que durará mucho tiempo. Y la razón por la que quieres que dure tanto tiempo es que sabes que sucederán cambios, una catástrofe, quizás tu civilización desaparecerá por completo. Y quieres transmitir tu conocimiento a las personas del futuro. Los egipcios lo hicieron, los mayas lo hicieron. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Este planeta tiene un destino concreto y la raza humana tiene un destino. Solo podemos hacerlo una vez. Si no suspendemos esa asignatura, si no hacemos el salto hacia el próximo nivel de civilización, quizá este planeta no tenga otra oportunidad. Empezaremos a ver cómo nuestro Sol, y por supuesto los planetas que conocemos, forman parte de un agujero mayor, la Vía Láctea, y cómo todo ello es parte de un agujero aún más grande que es el universo en general. Todo ello va a formar parte de la conciencia general de esta nueva era. Ver qué sitio ocupamos en la gran disposición de las cosas, y parar de pensar que somos los responsables de unos acontecimientos fortuitos como la acumulación de gases provenientes de una explosión del Sol, como que partes de esa masa gaseosa puedan aglomerarse y formar la Tierra, como la aparición de la vida en la Tierra y la evolución hacia el ser humano. Si nos fijamos en estos acontecimientos, veremos que detrás de ellos hay una conciencia superior, que han sido provocados por algo que se encuentra muy por encima de nosotros. Ocurra lo que ocurra en 2012, el mensaje implícito en esta fecha no es sinónimo de problemas. Habla de que volveremos a ser condescendientes con nuestra preciosa tierra
y de que mejoraremos como personas al comprender el legado que nos dejaron nuestros antepasados. Debemos aprender a cuestionar todo lo que nos dicen que pensemos, a sentir, a creer, aprender a cuestionar nuestra historia y en el camino prepararnos para algunas sorpresas.